Sentía la presencia de mi Señor de una manera muy bonita. No sé si mis hermanos también lo sentirían, pero lo que sí sé fue que salí demasiado bendecido. Amén. Pero como siempre, como todo domingo que me bajo de aquí del púlpito y en el transcurso de la semana me vivo preguntando cuál será el mensaje para el próximo domingo. Esta mañana terminé, pensaba. Sin embargo, un hermano me hizo una pregunta después de terminado la enseñanza. Y la pregunta que él me hacía, hermano, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios o cómo se hace la voluntad de Dios? Yo le di unas respuestas rápidas y le dije que la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice una de las cartas del apóstol Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que cada uno de nosotros vivamos apartados del pecado, separados del pecado y consagrados para Dios. Es decir, vivir una vida de limpieza, una vida de santidad. Pero también le dije, en resumidas palabras, hermano, es obedecer a Dios. Sencillamente es obedecer a Dios. Y le añadí otras palabras y le dije, es estar bajo el señorío de Cristo. Que Él sea quien tome la rienda de nuestra vida y que nosotros, cuando no entendamos cuál es la voluntad de Dios, pues oremos a Dios, busquemos en su palabra y busquemos a otras personas para que nos guíen y nos aconsejen para saber y ser guiados por la voluntad del Señor. Pero sobre todo estar bajo el señorío de Cristo. Le di esas palabras, pero quizás algunos de ustedes, también los presentes, se estarán preguntando, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Amén, hermanos. Pues en resumidas palabras, para terminar el mensaje, podría decirles obedecer. Pero la obediencia, hermanos míos, a veces es difícil de entenderla. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y en esa obediencia difícil de entender es donde cada uno de nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por el Señor. Porque hay cosas que parecen fuera del contexto cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque podemos estar dentro de los parámetros y de las demandas del Señor. Pero dentro de esos parámetros y esa demanda del Señor, Dios puede venir con una palabra que a nosotros nos puede chocar, nos puede golpear, que nos puede poner muchas muchas incertidumbres en nuestra mente. Amén, hermanos. Muchas dudas, muchos interrogantes, porque esa es la voluntad de Dios. No crea que uno en la voluntad de Dios va con la mente abierta a entender y a comprender todo de parte de Dios, y no es así. Usted puede ir con la mente abierta y con el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, pero a veces las dudas, y aunque estemos haciendo lo que a Dios le place, pueden aparecer en nuestra mente. Y tomé esta palabra como referencia, gloria al Señor, para hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le había encomendado una gran tarea: anunciar el evangelio a todos los gentiles. Él tenía esa tarea
había comprendido esa tarea y había emprendido esa tarea. Amén, hermanos. Perdón, hermanos. Había comprendido y entendido esa tarea y la estaba haciendo. Y sin embargo, cuando él iba camino a hacer la voluntad de Dios, a llevar el evangelio a otros, con el fin de salvar a otros, en el camino el Espíritu Santo se le aparece, gloria al Señor para siempre, y le dice que les prohíbe hablar la palabra de Dios en Asia. Mire que no es un profeta, la Biblia no lo menciona, que viene a decirle al apóstol Pablo que Dios lo había enviado para decirle que no hablara la palabra de Dios en tal lugar, sino es el mismo Espíritu Santo quien viene al apóstol Pablo para decirle que se le prohíbe. Y eso inmediatamente puede traer interrogantes, objeciones en cada uno de nosotros. ¿Por qué se me prohíbe si eso es lo que se me ha encomendado? Pero aquí es donde prevalece la voluntad de Dios. Si yo entiendo que es el Espíritu Santo, y claro, para que nosotros el Espíritu Santo nos hable de la manera como se dirigió al apóstol Pablo, pues se sobreentiende que debemos estar en comunión con él. ¿Verdad, hermanos? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y aquí el apóstol Pablo lleva esa tarea y el Espíritu Santo le dice no es, se le prohíbe, se le detiene, se le impide de que usted predique la palabra de Dios en Asia. Y claro, vuelvo y repito, eso va a traer inquietudes e interrogantes a nuestra mente. Pero aquí es donde prevalece la voluntad de Dios y es donde nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. De ser guiados por Dios, que usted en la voluntad de Dios, usted debe entender que tiene a alguien que lo va a dirigir, a alguien que le va a trazar la ruta, a alguien que le va a trazar el camino, a alguien que le va a trazar los propósitos que Dios tiene en su vida. Y cuando nosotros entendemos que ese alguien está para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, pues de seguro que usted va a cumplir la voluntad de Dios, aunque en ese camino se le aparezca un mar de dudas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero mire que el apóstol Pablo inmediatamente, gloria al Señor, las Sagradas Escrituras dice que intentaron ir a Bitinia después, pero ahora no se lo prohíbe, sino que el escritor dice el Espíritu Santo no se lo permitió. En una parte le dice no vayan y prediquen, y en otra parte no sabemos de qué forma, quizá volvió a hablarle o quizás a través de un sueño, una visión, no lo sabemos. Pero algo sí estaba seguro el apóstol Pablo, que era el Espíritu Santo quien lo estaba guiando, quien le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer, aunque lo que tenía que hacer podía haberlo hecho allí en Misia o también en Bitinia. Amén, hermanos, pero no se les prohibió. Entonces, hermanos, entienda lo siguiente: para usted y yo hacer la voluntad de Dios, debemos vivir en una comunión con Dios y hacer la voluntad o lo que Dios nos manda. Pero en un momento determinado, si Dios nos dice que no hay que hacerlo, es porque Él sabe por qué no tenemos que hacerlo. Amén, hermanos, porque cada uno de nosotros esperamos una respuesta de Dios, que la puerta esté abierta y que también haya un sí. Nosotros, de parte de Dios, muchos de nosotros no estamos dispuestos a aceptar un no de parte de Dios. Amén. Pablo tampoco los aceptaba, pero se dejaba guiar, se dejaba conducir.
Amén. Y entonces la Sagrada Escritura, gloria al Señor, nos dice qué era lo que quería con este hombre. Y en una noche, en una visión, gloria a Jesús, este hombre ve a un varón macedonio de rodillas que le está diciendo: pasa a Macedonia, perdón, en pie, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire que el propósito era predicar, el propósito era hacer la voluntad de Dios, pero Dios no quería que este hombre fuera a esos lugares, porque había un lugar donde habían personas que estaban rogando, que estaban deseando que alguien pasara por allí y les ayudara. Y es aquí donde entendemos, hermanos, que aunque usted no entienda la voluntad de Dios, que aunque usted no comprenda el momento por el cual esté pasando, aunque usted no discierna qué es lo que está sucediendo, sin embargo, siga, no se detenga, avance, que llegará el momento que Dios le indicará qué es lo que verdaderamente tiene que hacer. Bendito el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Perdón, hermanos. Dejarnos guiar por el Señor. Siempre habrá un propósito de Dios marcado para nosotros. Pero cuando nosotros no comprendemos ni entendemos dónde tenemos, no seguimos, no marchamos. Pablo, si usted lo ve aquí, lo ve allá, lo ve en el otro lado, hasta por último en Troas le dicen: ve a Macedonia. Amén. Es decir, la voluntad de Dios usted debe que hacerla aunque no la entienda. ¿Sí me está entendiendo? Aunque no comprenda el momento, aunque no comprenda la situación, lo que está pasando, sin embargo, hágala. Que llegará el momento que vendrá luz, vendrá orientación, vendrá la dirección para decirle a usted qué es lo que le falta para que verdaderamente usted complete la voluntad de Dios en su vida. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Segundo, cuando este hombre, Pablo, se decide a hacer la voluntad de Dios, comienza a tener éxito. Éxito. Amén. Que todo lo queremos. El apóstol Pablo, gloria al Señor, se dirigía a las sinagogas. Aquí en Filipos, como habían pocos judíos, no habían sinagogas. Pero a la gente que quería adorar a Dios se dirigía al río. Y el apóstol Pablo, los días de reposo, aprovechaba, como era su tarea, aleluya, ir a aquellos lugares donde se adoraba a Dios para testificar de Jesucristo que había resucitado. Y les hablaba de la resurrección y les predicaba gloria al Señor. Y Lidia, una mujer que estaba allí, que era vendedora de púrpura, dice la Biblia, gloria al Señor, que Dios le abrió el corazón. Oiga, entendamos esa palabra: Dios le abrió el corazón. Le cerró la puerta, alabado sea el Señor, para Asia. Les prohibió hablar en Misia. También intentaron ir a Bitinia y el Señor se lo prohibió. En Troas tampoco predicaron. Puertas que se cerraban. Porque usted hace la voluntad de Dios y habrán puertas que se le cerrarán. Que, vuelvo y repito, usted no entienda. Pero allá en el sitio donde Dios lo quiere llevar y a la forma en que Dios lo está guiando a usted, es porque va a haber unas puertas que se van a abrir. Y aquí había una puerta cerrada que necesitaba ser abierta, y era la puerta de una vendedora de púrpura llamada Lidia. Dice que el Señor abrió el corazón, atendió a lo que dijo el apóstol Pablo e inmediatamente aceptó a Cristo y fue bautizada. Vaya victoria, porque cuando hay la voluntad del Señor hay victoria. ¿Me oyeron? Cuando hay la voluntad de Dios hay victoria. La puerta se abre, la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Amén.
Me acuerdo tanto, estas son unas palabras duras que Dios me ha dicho en una oportunidad, me dijo, y cuando las recuerdo me da mucha tristeza. Me acuerdo tanto que en aquel lugar me arrodillé, gloria a Jesús. Yo llevaba una experiencia ministerial muy profunda, muy hermosa, apoteósica, puedo decirlo, si es la palabra, porque no puedo describir ese momento tan glorioso que Dios me había regalado. Y me arrodillé a orar, y mientras le pedía al Señor, el Señor me dijo unas palabras que se cumplieron al pie de la letra. El Señor me dijo: en este lugar no te mostraré mi gloria. Amén. No te mostraré mi gloria. Después vine a entender por qué, y no me pregunten por qué. Pero, gloria al Señor, cuando Dios está en el proyecto, cuando están los propósitos, están los planes, aleluya, hay ricas y abundantes bendiciones. Y aquí seguimos caminando con el apóstol Pablo. Usted camina con él y lo ve allí en una casa en Lidia, ya tiene donde habitar, donde estar, va al culto de oración, allí comienza a testificar, otros comienzan a creer, pero en el camino mientras iba a la oración, una niña tras de ellos decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Amén, hermanos. Estos son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y lo hizo por muchos días. Y a Pablo le desagradó aquello que ya no aguantó más. Reprendió al espíritu de adivinación de aquella niña, y aquella niña quedó libre. Otra victoria. Ya no solamente el Señor, aleluya, estaba salvando almas, sino que también estaba libertando a personas que estaban atadas por Satanás. Amén, hermanos. Otra victoria más. Una muchacha libre de adivinación. Pero esas victorias que venían, aunque estaba dentro de la voluntad de Dios, vino un momento crítico para ellos. Y fue que los demandaron ante el magistrado, diciendo que estos hombres enseñaban cosas hacia las costumbres romanas que le era lícito para ellos oír y hacer. E inmediatamente lo juzgaron, los tomaron a Pablo y Silas, les laceraron sus espaldas. Vaya, vaya, vaya. Los echan a la cárcel, a lo más profundo, a lo más oscuro, a lo más húmedo. Le ponen cepo en sus pies, y allí, gloria al Señor, para siempre, con sus espaldas manchadas de sangre, heridos, gloria al Señor, para siempre, se encuentran Pablo y Silas, que están dentro de la voluntad de Dios. Permítame decirle algo: dentro de la voluntad de Dios también habrán heridas. Dentro de la voluntad de Dios también habrán golpes. Dentro de la voluntad de Dios usted se sentirá en un lugar oscuro, encerrado, preso, sin forma de huir, sin forma de escapar. La voluntad de Dios, aunque haya el momento de gloria y de victoria, hay momentos de lágrimas. Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de agonía. Y aquí encontramos a Pablo y a Silas. Y Pablo y Silas, me imagino a Silas mirando a Pablo. Oye, Pablo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Que Dios le mostró a usted que un varón macedonio que pasa por aquí, ayúdanos? Y míralos, nosotros somos los que necesitamos ayuda ahora. Mira cómo nos encontramos, lacerados, golpeados, heridos, metidos en el fondo del calabozo, húmedo, oscuro.
con cepos como si fuéramos unos malhechores, unos criminales. Y tú me dijiste que habías tenido una visión y que el Espíritu Santo te había impedido hablar la palabra. ¿Por qué no fuimos a Troa? ¿Por qué no nos quedáramos en Misia? ¿Por qué no fuimos a Bitinia? Allí no hubiéramos sucedido estas cosas. Y Pablo le miraba y le decía a Silas: oye, un momentico. Amén. Gloria al Señor. Amén. Cállate, muchacho, cállate. Y creo que Pablo miraría al cielo y diría: Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Tú me mostraste, como dice Silas, que había un ruego, y mira dónde estamos metidos, Señor. Me parece que esto es injusto, Señor. Mire cómo estamos padeciendo por tu causa. Yo estoy haciendo tu voluntad, Dios, y mire cómo estoy sufriendo. Amén. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en el versículo 25: pero a medianoche, orando a Pablo y Silas, ambos, dice, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban orando, sí, pero algo aquí que da a conocer las Sagradas Escrituras es que estos hombres no se quejaron, no murmuraron, no criticaron, no condenaron. Al contrario, oraban y cantaban himnos a Dios. Porque cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y aparece el momento negro, el punto oscuro, cuando aparece la herida, cuando aparece el golpe, cuando aparece el engaño, aparece el fraude, aparece, ¿qué puedo decir yo? La traición, aparece, gloria al Señor, la oscuridad, aparece ese momento amargo. Nosotros nos echamos a morir, nos echamos al derrotero, no queremos levantar cabeza, no queremos seguir, no queremos orar, menos cantar, menos glorificar a Dios. Pero el que está en la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, no se queja, no se queja, no se queja. No se queja, no murmura. Aunque el momento sea crítico, aunque el momento sea duro, aunque el momento sea difícil, aunque el momento golpee, pero no se queja, no murmura, avanza. Continúa, sigue. Amén, hermanos. Una de las cosas que nos impiden alcanzar las grandes bendiciones de Dios son esas. La nación de Israel fracasó en esa área. 10 veces dijo Dios: la nación me ha cansado, me ha irritado. 10 veces han murmurado contra mí y yo los he soportado. Pero llegó el momento en que dijo: ya no más. Estos hombres bien podrían haberse estado quejando contra Dios. Bien podría no cantar alabanzas, porque la Biblia dice: el que está alegre cante alabanzas. ¿Y quién puede cantar alabanzas cuando la sangre ya húmeda o seca está pegada a nuestras espaldas y nuestras heridas están abiertas? ¿Quién puede cantar que lo hayan tratado como un malhechor, como un criminal, como un hombre que no tiene derecho a la defensa, como si fuera un esclavo? ¿Quién canta en ese momento? Pero estos hombres sabían que era hacer la voluntad de Dios. Que si sus cuerpos tenían que ser golpeados y tenían que ser dejados en un cepo, en una cárcel, estaban dispuestos. Porque nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es ir por una carretera bien pavimentada, de que no exista ningún resalto,
de que no haya movimientos fuertes que atenten contra nuestro caminar. No, aparecen esos momentos, y a Pablo se le aparecieron, pero no se quejaba, no murmuraba, cantaban y oraban a Dios. Porque es triste oír a cristianos que dicen: desde el día que me convertí al evangelio, todo me ha ido peor. Por eso es que le va peor, porque se queja, porque murmura. He estado pidiendo por tantos años y Dios se ha olvidado de mí, Dios no me oye, y comienzan a hablar cosas que nunca debieron que salir de sus labios, hasta que usted no aprenda que dentro de la voluntad de Dios hay momentos amargos. Como digo el escritor: tu palabra a mi boca fue como miel, pero dentro de mí fue como ajenjo. Cuando hasta que usted no entienda que la palabra de Dios puede ser dulce a nuestros oídos, como miel a nuestro paladar, pero también tendrá situaciones adversas, situaciones duras. Y esa es la voluntad de Dios en momentos determinados. Qué duro es pasar por esos momentos. Qué duro es pasar cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, que sabemos que no nos hemos salido de su propósito, de sus planes, que queremos obedecerle, que queremos ser guiados, pero llegan esos momentos tan duros, tan difíciles, que no sabemos entender. Es mejor llorar, pero no quejarnos. Es mejor sangrar, pero no murmurar. Es mejor cantar que en vez de maldecir. Es mejor orar que en vez de callar. Sí, hermanos. El que está en la voluntad de Dios, vuelvo y repito, se somete a la situación por donde tiene que pasar, pero de sus labios procura que no hayan quejas, que no haya murmuración, que aunque su corazón, quizá no en sus espaldas, sino su corazón haya sufrido látigo, es mejor no hablar palabras en contra de aquel que nos quiere pasar por ese valle de sombra y de muerte que a veces no entendemos. Orar aunque no lo entendamos, orar aunque lloremos, orar aunque agonicemos. Eso es lo que tiene que hacer uno en ese momento, hermanos. No quejarnos, cantar y adorar a Dios con todo el corazón. De Él somos y a Él pertenecemos. Y Él hace con nosotros conforme a su voluntad, conforme a su grandeza. Y si Él permite que su vasija sea golpeada, pero esta sigue siendo un depósito de alabanza, de adoración, Dios no la dejará que se derrumbe. Dios no permitirá que se destruya. Dios no permitirá que se derriba. Sí, hermanos, así es. Aleluya. Aleluya. Permítame terminar con esta palabra. Estaban cantando, orando al Señor. La Biblia dice que de un momento a otro hubo un gran terremoto. Cuando el preso vio que quizás todos se iban escapado, que las puertas de la cárcel estaban abiertas, se cerraron unas puertas, pero ahora se abre otra puerta. Esa cárcel
Esa cárcel donde tú te puedes encontrar en ese momento. Esa cárcel, en ese encierro, en esa agonía, en ese dolor, en esa aflicción, en ese sufrimiento, se abrirá. Porque la mano de Dios obrará. Porque la mano de Dios se actuará. Esa puerta se abrirá en el nombre de Jesús. Aleluya. Se cerraron otras puertas, pero aquí hay una puerta abierta de la cárcel, del encierro, del olvido, del dolor, del sangrado, del sufrimiento, pero sin quejas, sin quejarse, sin murmurar, sino de someterse a la voluntad de Dios, y esta puerta se abre. Y esta es la tercera palabra que le doy. Gloria al Señor. Aquel hombre se quiso matar, pero Pablo a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Como dijo un escritor, si él hubiera sido él, en ese momento en que se abre esa prisión, hubiera salido corriendo. Pies en polvorosa los hubiera puesto, corriendo hacia adelante sin mirar atrás, sin importar si aquel carcelero se atravesara la espada. Y si se atravesara la espada, aquel escritor dice: bien se lo merece. Pero Pablo no huyó. Pablo huyó la puerta abierta, pero no huyó, porque había una puerta que se estaba también preparando, la puerta del carcelero. No lo hagas, aquí estamos. Inmediatamente aquel hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice el apóstol Pablo, como dice el escritor, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Entonces, hermanos, permítame recordarle lo que he estado diciendo. Primero, déjese guiar. Viva en comunión con Dios. Tercero, si la voluntad de Dios es un momento de zozobra para su vida, no se queje, no murmure, ore y cante. Parece como ilógico, pero esa es la voluntad. Y las puertas de las cárceles se abrirán. Pero esta es mi última palabra que tengo para ustedes en esta noche. Testifique, no importa cuál sea la situación. No calles, no importa cuál sea la situación. Amén. Porque alguien, ¿cómo habla de riquezas cuando se es pobre? ¿Cómo se habla de salud cuando las espaldas están laceradas? ¿Cuándo se habla de consuelo cuando el dolor está golpeando? ¿Cómo se habla de salvación cuando estamos encerrados? Pero el apóstol Pablo no le importaba su situación, no le importaba el momento que estaba viviendo. A él lo que le importaba era hablar de alguien que salvaba, de alguien que era poderoso, de alguien que era maravilloso, de alguien que era justicia, de alguien que era verdad, de alguien que había resucitado entre los muertos y que tenía poder para dar vida y salvación a todo aquel que en él creyera. ¡Aleluya! No se cayó, siguió testificando, siguió hablando, aunque su situación no era digna de aplaudir, aunque su situación en ese momento era precaria. Sin embargo, siguió testificando de aquel que salvaba, llamado Cristo Jesús. Siguió hablando, siguió testificando. Sus labios no se enmudecieron, no se permitió que lo cerraran. Al contrario, siguió hablando, testificando del Señor.
No importa su situación. Vuelvo y repito, aunque su corazón esté llorando, pero dígale al otro que en él hay consuelo. No importa que su cuerpo tenga una enfermedad letal, dígale al enfermo, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Parece paradójico, ¿cierto? Como contrario, aunque esté en situación económica, dígale al otro, Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Siga testificando. Siga hablando de la gloria y del poder de Dios. Siga hablando de aquel, gloria al Señor, que aunque lo lleve en la voluntad de Dios y aunque usted no entienda por qué está pasando por ahí, siga hablando de Él, siga testificando de Él, siga confesándolo, siga anunciándolo, siga diciendo que Él es todopoderoso para salvar, para ayudar, para socorrer, para libertar, para dar vida. Amén. El apóstol Pablo no dejó de testificar. Hizo la voluntad de Dios, aunque le costó parte de su piel. Pero una de las mejores iglesias que hubo allí en Macedonia fue la iglesia de los filipenses. Fue la iglesia del gozo, fue la iglesia de la alegría, fue la iglesia del contentamiento. Fue la iglesia donde el apóstol Pablo pudo decir, sé contentarme cualquiera sea mi situación. Que pudo decirle con toda fuerza a los filipenses, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y aunque en la cárcel fue donde escribió esta carta, el apóstol Pablo, estando en la voluntad de Dios, no perdió lo que él siempre mantuvo, seguir testificando. Aunque en una cárcel que causa tristeza, solo decía, regocijaos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Déjate guiar. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? No te quejes por el momento crítico que estás pasando. Las puertas se abrirán. Si estás haciendo la voluntad de Dios y está pasando por un momento que no entiendes, sigue testificando, sigue sirviendo, sigue engrandeciendo el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor.